Historia eclesiástica por Eusebio de Cesarea. Libro segundo. Hemos compuesto nuestro libro a partir de los de Clemente, Tertuliano, Josefo y Filón. Prefacio. 1. En el primer libro hemos expuesto, con breves pruebas, todos los detalles necesarios para el prefacio de la historia eclesiástica: la divinidad del Verbo Salvador, la antigüedad de las afirmaciones de nuestra enseñanza y cómo la conducta evangélica de los cristianos es la más antigua, y además todo cuanto se refiere a la recién aparición de Cristo, a su ministerio antes de la pasión y a la elección de los apóstoles. 2. En el presente centraremos nuestra atención en los hechos posteriores a su ascensión. Algunos los citamos de las Divinas Escrituras, pero otros de fuentes exteriores, de documentos que mencionaremos a su debido tiempo. Sobre la vida de los apóstoles después de la ascensión de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Así pues, el primero que fue elegido por suerte para el apostolado, en lugar del traidor Judas, fue Matías, el cual, como ya demostramos, había sido discípulo del Señor. También los apóstoles, por la oración y la imposición de manos, instituyeron a 7 varones acreditados para el ministerio debido al servicio común. Se trataba de Esteban y sus compañeros. Este fue el primero después del Señor, y casi simultáneamente con la imposición de manos, como si fuera elevado para este mismo servicio, en ser llevado a muerte, apedreado por los que mataron al Señor, y de este modo también fue el primero en llevar la corona, a la que se refiere su nombre, de los mártires de Cristo, dignos de la victoria. Versículo 2. Luego estaba también Santiago, el que llamaban hermano del Señor, porque fue llamado hijo de José. Sin embargo, el padre de Cristo era José, y con él estaba desposada la Virgen. Pero antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo, como enseña la Sagrada Escritura de los Evangelios. Así pues, este Santiago, al que los antiguos pusieron el sobrenombre de Justo por la excelencia de su virtud, se da cuenta que fue el primero en recibir el trono episcopal de la Iglesia de Jerusalén. Versículo 3. Clemente, en el libro 6 de la Hipotiposis, sostiene lo siguiente: dicen que Pedro, Jacobo y Juan, después de la ascensión del Salvador, no consideraron para ellos mismos este honor, aunque eran los más estimados por el Salvador, sino que ordenaron obispo de Jerusalén a Santiago, el justo. Versículo 4. En el libro 7 de la misma obra, el autor añade lo siguiente acerca de Santiago: el Señor, después de su ascensión, entregó el conocimiento a Santiago el justo, a Juan y a Pedro. Estos a su vez lo entregaron a los otros apóstoles y a los 70. Entre ellos se hallaba Bernabé. Versículo 5. En efecto, había 2 Santiagos: uno el justo, que fue lanzado desde el pináculo del templo y azotado hasta morir con un garrote batanero, y el otro que fue decapitado. Igualmente Pablo menciona a Santiago el justo cuando dice por escrito: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Versículo 6. Entonces también fue llevada a cabo la promesa de nuestro Salvador, hecha al rey Osroene. Según esto,
Tomás, impulsado por Dios, envió a Tadeo a Edesa como predicador y evangelista de la enseñanza de Cristo al mundo, que hemos demostrado hace poco en documentos escritos encontrados allí. Versículo 7. Tadeo, tras detenerse en aquel lugar, sana a Abgar por la palabra de Cristo y deja maravillados a todos los presentes por sus asombrosos milagros. Y cuando los hubo dispuesto convenientemente con sus obras, guardándolos luego hacia la veneración del poder de Cristo, los hizo discípulos de la enseñanza del Salvador. Desde aquel momento hasta nuestros días, toda la ciudad de Edesa está consagrada al nombre de Cristo. De este modo dan un singular ejemplo de nuestro Salvador y de sus buenas obras para ellos. Versículo 8. No obstante, sea suficiente lo dicho citando antiguas versiones y vengamos de nuevo a la Divina Escritura. Así pues, con el martirio de Esteban comenzó la primera y gran persecución de la iglesia de Jerusalén por medio de los propios judíos. Entonces todos los discípulos, con la sola excepción de los 12, se esparcieron por Judea y Samaria. Algunos, de acuerdo con la Divina Escritura, cuando llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, faltándoles todavía coraje para compartir la palabra de la fe con los gentiles, solo la anunciaban a los judíos. Versículo 9. Entonces Pablo todavía asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 10. No obstante, Felipe, que se hallaba entre los escogidos juntamente con Esteban para el diaconado, siendo también uno de los esparcidos, descendió a Samaria, y lleno del poder de Dios, fue el primero en anunciar la palabra a los habitantes de aquel lugar. Y era tal la divina gracia que actuaba en él, que con sus palabras persuadió a Simón el mago y a una gran multitud. Versículo 11. En aquel momento Simón era escuchado por los ilusos de su tiempo debido al poder de su magia, hasta el punto de creerse él mismo que era el gran poder de Dios. Pero entonces también él, maravillándose ante las sorprendentes proezas que Felipe realizaba por el poder de Dios, se introdujo sigilosamente y simuló su fe en Cristo hasta el bautismo. Versículo 12. También cabe admirar lo que todavía hoy sobreviene a lo que practican en su herejía extremadamente infame. Ellos, de acuerdo con el método de su precursor, se introducen sigilosamente en la iglesia a modo de enfermedad pestilencial y sarnosa, y corrompen en sumo grado a los que logran inocular el virus terrible y sin remedio que llevan escondido. Pero la mayoría ya fueron rechazados cuando se les sorprendió en semejante maldad, del mismo modo que lo fue Simón cuando le descubrió Pedro y le hizo pagar el justo castigo. Versículo 13. Sin embargo, la predicación de la salvación iba avanzando satisfactoriamente y a diario. Entonces una orden llevó fuera de Etiopía a un funcionario de la reina. Este país todavía hoy, siguiendo una costumbre ancestral, es gobernado por una mujer. Este fue el primer gentil que participó en los misterios de la palabra de Dios, habiéndosele aparecido Felipe, y las primicias de los creyentes en toda la tierra. Además, según sostiene un documento, una vez vuelto a la tierra patria, también fue el primero en anunciar el conocimiento del Dios del universo y la presencia vivificadora entre los hombres de nuestro Salvador. De este modo se cumplía, gracias a él, la profecía que dice: Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Versículo 14.
A estos hay que añadir a Pablo, el instrumento escogido, no de hombres ni por hombres. Este fue designado apóstol por la revelación del propio Jesucristo y de Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Fue considerado digno de la llamada por una visión y por una voz del cielo durante la revelación. ¿Cómo se turbó Tiberio cuando Pilato le refirió acerca de Cristo? Capítulo 2, versículo 1. La noticia de la maravillosa resurrección de nuestro Salvador y de su ascensión a los cielos era conocida ya por la mayoría. Ahora bien, antiguamente los gobernadores de las naciones tenían la obligación de comunicar al rey todo cuanto ocurría fuera de lo común, a fin de que nada escapara a su conocimiento. Por esta razón Pilato notificó a Tiberio de los rumores que corrían por toda Palestina acerca de la resurrección de entre los muertos de nuestro Salvador Jesús. Versículo 2. Señaló también a otros prodigios suyos y que ya muchos creían que él era Dios porque una vez muerto resucitó de los muertos. Se cuenta que Tiberio lo expuso al Senado, pero éste lo denegó, según parece porque no había sido sometido a prueba primero. Una ley antigua ordenaba que nadie fuese divinizado en Roma sin voto y decreto del Senado. Pero la verdad es que la enseñanza salvadora de la predicación de Dios no precisa confirmación ni aprobación humanas. Versículo 3. De este modo el Senado romano rehusó la notificación presentada acerca de nuestro Salvador. Pero Tiberio mantuvo firmemente su primera intención y nada extraño ideó en contra de las enseñanzas de Cristo. Versículo 4. En su apología por los cristianos, Tertuliano, que conocía con exactitud las leyes romanas, famoso por diversos hechos y muy notable en Roma, redacta estas cosas escribiendo en el idioma de Roma, pero traducido al griego. A continuación, cito textualmente sus palabras. Versículo 5. Pero a fin de poder discutir, tomando como nuestra base el origen de estas leyes, había una antigua orden según la cual nadie debía ser consagrado como Dios por el rey antes de ser examinado por el Senado. De este modo procedió Marco Emilio con cierto ídolo llamado Alburno. Este hecho también corrobora nuestro mensaje, que entre ustedes se otorga la divinidad por decisión humana. Cuando un Dios es desagradable a los hombres, no llega a ser Dios. Según esto, es preciso que el hombre sea favorable a Dios. Versículo 6. Así pues, Tiberio, en tiempos del cual entró en el mundo el nombre de cristianos, en el momento en que le fue anunciada esta doctrina que venía de Palestina, pues allí empezó, se la comunicó al Senado, mostrándoles que a él le agradaba esta doctrina. No obstante, el Senado la rehusó por no haberla aprobado antes. Pero Tiberio persistió en su decisión anterior y amenazó con la muerte a los acusadores de los cristianos. La providencia celestial, según su propio plan, puso esto en el pensamiento de Tiberio, para que la palabra del Evangelio, sin obstáculos, recorriera todos los rincones de la tierra. Como la palabra de Cristo recorrió todos los rincones del mundo en breve tiempo. Capítulo 3, versículo 1. De este modo la palabra salvadora iluminó de una vez toda la tierra a manera de un rayo de sol, por un poder y un socorro del cielo. En este mismo instante, de acuerdo con las divinas escrituras, por toda la tierra ha salido la voz de sus evangelistas inspirados y apóstoles, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 2.
Así pues, en toda ciudad y aldea, como en una era repleta, se formaban simultáneamente iglesias con muchísimos asistentes, aquellos que por sucesión hereditaria y por el extravío original tenían sus almas encadenadas a la antigua epidemia de la superstición idolátrica, y gracias al poder de Cristo y por medio de la enseñanza y los milagros de sus discípulos, abandonaron los ídolos como si se tratara de amos terribles, habiéndose ya liberado de sus amargas prisiones. Además, desecharon definitivamente todo politeísmo demoníaco y confesaron la existencia de un solo Dios, el creador de todas las cosas. A este Dios veneraban con los ritos de la piedad verdadera, siguiendo un culto divino e inteligente, el que nuestro Salvador había engendrado en la vida de los hombres. Versículo 3. Así pues, la gracia divina ya se esparcía por todos los pueblos, especialmente en Cesarea de Palestina, donde primero Cornelio con toda su casa recibió la fe en Cristo gracias a una aparición divina y al servicio de Pedro. En Antioquía también recibieron la palabra gran número de griegos, a los cuales había predicado los que fueron esparcidos en el tiempo de la persecución contra Esteban. Por aquel entonces, cuando la iglesia de Antioquía florecía y aumentaba, hallándose allí muchos profetas de Jerusalén, y juntamente con ellos Bernabé, Pablo y otros muchos hermanos, surgió por primera vez el nombre de cristiano, brotando de esa iglesia como si se tratara de un manantial vivo y fecundo. Versículo 4. También Ágabo se encontraba entre estos profetas y profetizaba de un hambre que había de tener lugar en poco tiempo, y por esto Pablo y Bernabé fueron enviados para cuidarse del servicio de los hermanos. Como después de Tiberio, Cayo nombró rey de los judíos a Agripa y castigó a Herodes con el destierro perpetuo. Capítulo 4, versículo 1. Tiberio, después de haber reinado unos 22 años, murió. Cayo le sucedió en el mando e inmediatamente impuso a Agripa la diadema del gobierno de los judíos, y le hizo rey sobre las tetrarquías de Felipe y Lisanias, añadiendo poco después la de Herodes. Este era el Herodes del tiempo de la pasión de El Salvador, el cual juntamente con su mujer Herodías fue castigado al destierro perpetuo por la gran cantidad de sus delitos. Josefo también da testimonio de estos detalles. Versículo 2. Por entonces Filón cobraba gran fama entre muchos, y era sobresaliente, no solo entre los nuestros, sino también entre los que disponían de una instrucción pagana. Y a pesar de su origen hebreo, en nada fue inferior a los que en Antioquía eran ilustres por su madurez. Versículo 3. En su obra se aprecia claramente la extensión y la calidad del trabajo que dedicó a sus estudios divinos patrios. Tampoco se puede decir nada acerca de su instrucción filosófica y liberal de los paganos, puesto que, según se cuenta, superaba a todos sus contemporáneos, principalmente en su gran celo por el estudio de Platón y de Pitágoras. Como Filón hizo una embajada a Cayo en favor de los judíos. Capítulo 5, versículo 1. Este Filón relata en 5 libros todo lo acontecido a los judíos en tiempos de Cayo, refiriendo además la locura de Cayo cuando se autodenominó Dios y cometió innumerables ultrajes estando en el gobierno. También añade las desgracias de los judíos durante su mandato y la embajada que Filón mismo llevó a cabo, enviado desde Roma, en favor de sus hermanos de raza en Alejandría. Cuenta cómo se
se personó ante Cayo para defender las leyes patrias, pero únicamente obtuvo burlas y sarcasmos y poco le faltó para perder la vida en esta empresa. Versículo 2. Josefo también hace referencia a estos hechos en el libro 18 de sus antigüedades. Textualmente dice: y como tuviera lugar una querella en Alejandría entre los judíos que vivían allí y los griegos, eligieron 3 embajadores de cada partido para acudir a la presencia de Cayo. Versículo 3. Entre los embajadores alejandrinos se hallaba Apión, el cual maldecía en gran manera a los judíos, argumentando, entre otros detalles, que le desdeñaban el culto al César porque todos los que estaban bajo el imperio romano construían altares y templos a Cayo y lo consideraban en todo aspecto como a dioses. Sin embargo, los judíos eran los únicos en pensar que era indigno honrarle con estatuas y hacer juramento por su nombre. Versículo 4. Apión pronunció muchas y severas palabras, y evidentemente con la esperanza de provocar a Cayo. Pero Filón, el principal de la embajada de los judíos, varón célebre en todas las cosas y hermano de Albarca Alejandro, y conocedor de la filosofía, era capaz de responder en su defensa en estas ocasiones. Versículo 5. No obstante, Cayo le interrumpió y le mandó alejarse. Estaba muy irritado y era manifiesto que iba a acarrearles algún mal. Filón salió afrentado y dijo a los judíos que le acompañaban que era necesario cobrar fuerzas, pues Cayo, aunque se había irritado con ellos, de hecho estaba marchando en contra de Dios. Versículo 6. Hasta aquí Josefo, el mismo Filón, en su obra Embajada, también nos muestra en detalle y con exactitud lo que él hizo entonces. Dejaré la mayoría de los hechos y presentaré únicamente aquellos que pueden demostrar todo cuanto sobrevino, y de una vez y en corto espacio de tiempo, a los judíos debido a su crimen en contra de Cristo. Versículo 7. Primeramente cuenta que en tiempo de Tiberio y en la ciudad de Roma, Sejano, con una gran influencia por entonces sobre el emperador, decidió celosamente destruir toda la raza, y que también en Judea, Pilato, bajo quien se llevó a cabo el crimen contra el Salvador, realizando alguna intentona acerca del templo que se hallaba todavía en Jerusalén, en contra de todo lo que era lícito a los judíos, los perturbó en extremo. Acerca de los males que desembocaron sobre los judíos después de su crimen contra Cristo. Capítulo 6, versículo 1. Después de muerto Tiberio, Cayo tomó el mando y llevó a cabo innumerables afrentas contra muchos, pero muy especialmente para dañar sobremanera toda la raza judía. No obstante, será mejor escuchar las palabras de Filón, las cuales cito brevemente. Versículo 2. Así el carácter de Cayo era para con todos muy caprichoso, pero en mayor grado para con los del pueblo judío, a quienes odiaba profundamente, empezando en Alejandría y siguiendo en otras ciudades. Él les usurpé las sinagogas, llenándolas de imágenes y de estatuas con su propia figura, pues quien a otros permitía colocarlas, él mismo se las construía con su poder. Pero en la ciudad santa, el templo, intacto hasta entonces porque lo habla tenido con signo de toda inviolabilidad, lo cambió y lo transformó en un templo de su propiedad para que fuera llamado Templo de Cayo, nuevo Zeus Epífano. Versículo 3.
Filón también refiere otras incontables e indescriptibles desgracias que agobiaron a los judíos en Alejandría por aquel entonces. En su segundo libro titulado Sobre las virtudes, Josefo corrobora sus palabras cuando señala del mismo modo que las desgracias de todo el pueblo empezaron en los tiempos de Pilato y de los crímenes contra el Salvador. Versículo 4. Escucha pues lo que expone literalmente en el libro segundo de su guerra de los judíos. Pilato, que había sido enviado por Tiberio a Judea como gobernador, introdujo en Jerusalén durante la noche y a escondidas las efigies del César llamadas enseñas. Al día siguiente, este acto provocó gran confusión entre los judíos, pues ellos quedaron fuera de sí al ver cómo habían sido pisoteadas sus leyes, porque no permiten en absoluto que se erijan imágenes en la ciudad. Versículos 5. Asimismo, si comparas todos estos detalles con las escrituras de los evangelios, notarás que pronto fueron alcanzados por el grito que pronunciaron ante el propio Pilato, con el que clamaban que no tenían a otro rey que César. Versículo 6. A continuación, el mismo autor narra otra desgracia que sobrevino a los judíos del siguiente modo. Luego inició otro desorden al gastar todo el tesoro sagrado, llamado Corbán, para traer agua desde la distancia de 300 estadios. Esto provocó la irritación del pueblo. Versículo 7. Y cuando Pilato llegó a Jerusalén, le rodearon gritando todos a un mismo tiempo, pero él ya presentía este alboroto, por lo que hizo mezclar entre el pueblo a varios soldados armados, disfrazados con ropa de paisano, ordenándoles que no usaran sus espadas, pero que debían golpear con palos a los que vociferaban. Desde su estrado dio la señal convenida. Entonces muchos judíos heridos murieron, unos por los golpes y otros al ser aplastados por los suyos en la huida. La multitud, consternada por la desgracia de los que perecieron, guardó silencio. Versículo 8. El mismo autor nos informa de muchas otras sublevaciones suscitadas en Jerusalén, además de las que ya hemos mencionado. Incluso declara que desde entonces ya nunca faltaron ni en la ciudad ni en toda Judea revueltas, guerras y maquinaciones de unos contra otros hasta el momento final en que le sobrevino el asedio de Vespasiano. De este modo, pues, la justicia de Dios perseguía a los judíos por sus crímenes contra Cristo. Como Pilato también se suicidó. Capítulo 7, versículo 1. No debemos pasar por alto la tradición según la cual el mismo Pilato de los tiempos del Salvador se vio arrojado en tan grandes desgracias cuando Cayo estaba en el poder, cuya época tratamos anteriormente, que no encontró otra salida fuera de suicidarse y convertirse en ese modo en vengador de sí mismo. Por lo visto, la justicia divina lo alcanzó en poco tiempo. Esto lo relatan también los griegos en las Olimpiadas junto con los acontecimientos de cada época. Acerca del hambre en tiempos de Claudio. Capítulo 8, versículo 1. Cayo no había cumplido el 4º año en el poder cuando le sucedió como emperador Claudio. Durante el reinado de este, el hambre cayó sobre el mundo. Esto también lo presentan en su relato los escritores más lejanos a nuestra doctrina. De este modo se cumplió finalmente la predicación del profeta Agabo, el cual, según los Hechos de los Apóstoles, anunciaba que pronto tendría lugar en todo el mundo una gran hambre.
Versículo 2. El hambre de los tiempos de Claudio la menciona Lucas en los Hechos y cuenta que los hermanos de Antioquía enviaron ayuda, cada uno de acuerdo con sus posibilidades, a los que estaban en Judea por mediación de Pablo y Bernabé. Asimismo añade lo siguiente: Martirio del apóstol Santiago, capítulo 9, versículo 1. En aquel mismo tiempo, evidentemente el de Claudio, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Versículo 2. Ahora bien, acerca de este Jacobo, Clemente en el libro 7 de su Hipotiposis ofrece un relato digno de mención, según parece a partir de una tradición anterior a él mismo. Dice que el que le había denunciado, emocionándose al presenciar su testimonio, confesó que él también era cristiano. Versículo 3. Y sigue: así pues, ambos fueron llevados juntos y por el camino el que le entregaba pidió perdón a Jacobo, y él, tras observarlo un momento, le dijo: la paz sea contigo, y le besó. De este modo, ambos fueron decapitados juntos. Versículo 4. Entonces, como dice la Divina Escritura, al ver Herodes que el acto de asesinar a Jacobo agradó a los judíos, intentó rematarlo con Pedro. Lo hizo prisionero y hubiera llevado a cabo el asesinato de no haber sido por una manifestación divina, en la que un ángel se le apareció durante la noche y le sacó de las prisiones milagrosamente, liberándolo para el ministerio de la predicación. Así fue el plan divino para Pedro. Como Agripa, llamado también Herodes, tras perseguir a los apóstoles, inmediatamente sufrió el castigo de Dios. Capítulo 10, versículo 1. Pero la ejecución del rey contra los apóstoles no llegaba con dilación alguna, y muy pronto el ministro vengador de la justicia divina le dio alcance. Al punto, poco después de su maquinación contra los apóstoles, de acuerdo con los hechos, se encaminó a Cesarea el último día de la fiesta y habló ante los asistentes, elevado en una plataforma. Todo el pueblo le aplaudió por su discurso, como si se tratara de la palabra de Dios y no de un hombre, pero justo entonces, cuenta la Escritura, un ángel del Señor le hirió y, convirtiéndose en pasto de gusanos, murió. Versículo 2. Es admirable el hecho de que la escritura divina y la obra de Josefo coincidan en este relato. Es evidente que da un testimonio verdadero en el libro 9 y en el libro 19 de sus antigüedades. En este punto narra este maravilloso suceso con las siguientes palabras. Versículo 3. Libro de las Antigüedades, libro 19. Había terminado el tercer año de su reinado sobre toda Judea y estaba en Cesarea, que anteriormente se llamaba Torre de Estrabón. Allí celebraba los certámenes en honor del César, sabiendo él que esa fiesta se llevaba a cabo a la salud de aquel, y a ella acudía una multitud de personas que ocupaban cargos públicos y de dignatarios de la región. Versículo 4. El segundo día de los certámenes, vestido con ropas de plata, era un tejido maravilloso. Entró en el teatro al empezar el día. Entonces la plata, iluminada por los primeros rayos del sol, refulgía maravillosamente y brillaba de tal modo que infundía terror y estremecimiento a los que miraban atentamente. Versículo 5.
Inmediatamente los aduladores, sin ningún tipo de unanimidad, levantaron sus voces totalmente inútiles para él, llamándole Dios y añadiendo: sé propicio, hasta este momento te hemos tenido como hombre, pero ahora te confesamos superior a la naturaleza mortal. Versículo 6. El rey no se inmutó por ellos, ni rehusó la empatía, adulación. Poco después, levantando los ojos, vio un ángel que revoloteaba por encima de su cabeza. Inmediatamente se dio cuenta que este era el origen de sus males, el que en otra ocasión lo había sido de sus bienes. Una profunda tristeza inundó su corazón. Versículo 7. Entonces un color repentino y un dolor le nació en el vientre, empezando ya con una gran intensidad. Fijando sus ojos en sus amigos, dijo: yo, su Dios, acabo de recibir la orden de entregar mi vida. El hado ha rechazado rápidamente las falsas palabras que han usado acerca de mi persona. A quien ustedes mismos han llamado inmortal, ahora ya está descendiendo hacia la muerte. Aceptemos pues el destino que Dios ha decidido, pues no he vivido necesitado, sino en un largo bienestar. Versículo 8. Pero a medida que iba hablando, el dolor seguía atormentándole. Rápidamente fue introducido en el palacio y el rumor de que estaba por morir llegó a todos en muy poco tiempo. Entonces la multitud, incluyendo las mujeres y los niños, se sentó sobre sacos, siguiendo las costumbres patrias, para suplicar a Dios por su rey. Todo resonaba lleno de gemidos y lamentos. Por su parte, el rey, acostado en el dormitorio alto, no pudo retener sus lágrimas al ver a toda la multitud inclinada y postrada. Versículo 9. Finalmente entregó su vida atormentado por un dolor en el vientre de 5 días, a la edad de 54 años y en el 7º de su reinado. Reinó 4 años bajo el César Cayo. Ostenté el cargo de la tetrarquía de Felipe durante 3, y en el 4º tomó la de Herodes. Siguió reinando 3 años más bajo el imperio del César Claudio. Versículo 10. Estoy en gran manera sorprendido de ver cómo Josefo se corresponde con las divinas escrituras en este y en otros asuntos. Y a pesar de que algunos piensen que no coinciden en el nombre del rey, el tiempo y los hechos indican una misma persona. La discrepancia del nombre se debe a un error gráfico o a la posibilidad de que él tuviera 2 nombres, como muchos otros. Acerca del impostor Teudas, capítulo 11, versículo 1. Como sea que Lucas en los Hechos presenta a Gamaliel, el cual, hallándose en la discusión acerca de los apóstoles, dijo que en el tiempo indicado se levantó Teudas, diciendo que era alguien, pero que cuando él fue derribado, también los que habían sido convertidos por él, se esparcieron. Merece la pena que lo comparemos con los escritos de Josefo, pues en la obra que acabamos de mencionar refiere los mismos hechos del siguiente modo. Versículo 2. En tiempos de Fado, procurador de Judea, un impostor llamado Teudas convenció a una gran multitud para que, tras tomar sus posesiones, le siguieran tras el río Jordán, porque él afirmaba ser profeta y que separaría el río con solo ordenarlo, para hacerles un paso fácil. Hablando de este modo, embarcó a muchos. Versículo 3. Pero Fado no permitió que gozara de su locura, sino que les envió un escuadrón de caballería que, cayendo sobre ellos sin previo aviso, a muchos mataron y a otros tomaron vivos, mientras que el propio Teudas
Tras atraparlo vivo, le cortaron la cabeza y la llevaron a Jerusalén. Josefo se refiere también acerca del hambre de los tiempos de Cayo con las siguientes palabras. Acerca de Helena, reina de Adiabene. Capítulo 12, versículo 1. Por aquel tiempo sucedió que en Judea había una gran hambre, y durante ella la reina Helena gastó mucho dinero para comprar trigo de Egipto, el cual repartía a los pobres. Versículo 2. Notarás que todo esto concuerda con el relato de los Hechos de los Apóstoles, en el cual se halla que los discípulos de Antioquía decidieron enviar alguna ayuda, cada uno dentro de sus posibilidades, a los que vivían en Judea, y lo llevaron a cabo enviándolo a los ancianos por mediación de Bernabé y de Pablo. Versículo 3. En los suburbios de Elía aún ahora se encuentran grandes columnas de esta Helena, que el autor ha mencionado. Se dice que era reina de Adiabene. Acerca de Simón el Mago. Capítulo 13, versículo 1. No obstante, como fuera que la fe en nuestro Salvador y el Señor Jesucristo se divulgaba ya entre todos los hombres, el enemigo de la salvación de los hombres condujo a Simón, al que ya mencionamos anteriormente, a la ciudad imperial, con la intención de apresarle de antemano. Y de este modo, apoyando a ese hombre en sus hábiles encantamientos, consiguió apoderarse para el extravío de muchos habitantes de Roma. Versículo 2. Justino, que fue persona notable de nuestra doctrina, poco después de los apóstoles, también muestra este hecho. A este autor lo iremos citando cuando sea preciso. En su primera apología, dirigida a Antonio, escribe lo siguiente en defensa de nuestras creencias. Versículo 3. Después de la ascensión del Señor al cielo, los demonios compelían a algunos hombres a llamarse a sí mismos dioses, y a estos no solo los perseguiste, sino que han sido tenidos por dignos de veneración. Cierto Simón, samaritano de la aldea llamada Gibón, realizaba en tiempos del César Claudio milagros mágicos por arte de los demonios que operaban en él. Fue considerado Dios en Roma, nuestra ciudad real, y como tal fue honrado entre ustedes con una estatua en el río Tíber, entre los dos puentes, con la siguiente inscripción en latín: Simoni Deus Santo, lo que significa a Simón el Dios Santo. Versículo 4. Y casi todos los samaritanos, e incluso algunos de otros pueblos, le reconocen y adoran como el primer Dios. También decían que una tal Helena, que por entonces iba con él, aunque anteriormente había estado en un prostíbulo en Tiro de Fenicia, era el primer pensamiento producido por él. Versículo 5. Esto es lo que expone Justino, y con él está de acuerdo Irineo en su primer libro Contra las herejías, donde describe a este hombre junto con su enseñanza sacrílega y malvada. Sería excesivo referirla en la presente obra, cuando todos los interesados en el origen, las vidas y los falsos principios de los heresiarcas le siguieron juntamente con sus formas de actuar. Pueden encontrarlo en el libro de San Irineo que ya hemos mencionado. Versículo 6. Así pues, la tradición ha llegado hasta nosotros, según la cual Simón fue el primer iniciador de toda herejía, y desde él mismo hasta nuestros días, cuantos toman parte en sus herejías y fingen la filosofía de los cristianos, sensata y conocida por todos por su máxima pureza de vida, no se aferran menos que antes a la superstición idolátrica de la que se creían libres, pues se inclinaban ante escritos e imágenes de Simón y de la mencionada Helena que andaba con él,
Además se dedicaban a presentarles culto con inciensos, sacrificios y libaciones. Versículo 7. En cuanto a sus obras más secretas, se dice que quien las escuchaba por primera vez quedaba horrorizado, y según un escrito que corre entre ellos, ciertamente están repletas de espanto, de extravío mental y locura, y tan terribles son que no solo no es posible consignarlas por escrito, sino que un hombre sobrio no puede mencionarlas con sus propios labios, debido a su exagerada, obscenidad y perversidad en su obra. Versículo 8. De modo que cualquier cosa vergonzosa e infame que se pueda imaginar es claramente superada por la repugnante herejía que profesan estos hombres, que abusan de mujeres dignas de misericordia y recientemente oprimidas por todo tipo de males. Acerca de la predicación del apóstol Pedro en Roma. Capítulo 14. Versículo 1. En aquel tiempo el malvado poder que odiaba el bien y es enemigo de la salvación de los hombres, alzó a Simón, el padre y creador de estos grandes males, como el gran rival de los grandes y divinos apóstoles de nuestro Salvador. Versículo 2. A pesar de ello, la gracia divina y celestial acudió a ayudar a sus siervos y apagó la llama del maligno con la manifestación y la presencia de ellos, y por su mediación humilló y abatió toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Versículo 3. Por esta razón ninguna hirdumbre, ni de Simón, ni de cualquier otro que por aquel tiempo las producían, consiguió sostenerse en aquellos días apostólicos, pues todo lo vencía y dominaba el resplandor de la verdad y el mismo Verbo divino, el cual justamente entonces, viniendo de Dios, había brillado sobre los hombres, floreciendo en la tierra y habitando con sus apóstoles. Versículo 4. Inmediatamente el encantador que hemos mencionado, como herido en los ojos del entendimiento por su destello divino, y su entendimiento cuando ya habían sido descubiertas por el apóstol Pedro sus maquinaciones en Judea, emprendió un viaje muy largo al otro lado del mar y fue huyendo de oriente a occidente, con la certidumbre de que únicamente allí podría seguir viviendo de acuerdo con sus ideas. Versículo 5. Entonces llegó a la ciudad de Roma, y allí, secundado por el gran poder estatal de aquel lugar, en muy poco tiempo consiguió un éxito total, e incluso se le honró dedicándosele una estatua como a un dios. Versículo 6. A pesar de ello, no progresó por mucho tiempo, pues siguiendo sus pasos y durante el mismo reinado de Claudio, la providencia universal, perfectamente buena y amante en extremo de los hombres, guiaba la mano hacia Roma. Como contra un tan grave agente destructor de la vida, del animoso y gran apóstol Pedro, el cual es el portavoz de todos los demás, gracias a su virtud, él como valeroso capitán de Dios y bien provisto de las armas divinas, llevaba de oriente a los habitantes de occidente la preciosa mercancía de la luz espiritual, predicando la luz y la palabra salvadora de almas, la proclamación del reino de los cielos. Acerca del Evangelio de Marcos. Capítulo 15, versículo 1. De este modo pronto desapareció y fue exterminado el poder de Simón, y él mismo, porque la palabra de Dios moraba entre aquellos hombres.
Pero la luz de la religión de Pedro resplandeció de tal modo en la mente de sus oyentes que no se contentaban con escucharle una sola vez, ni con la enseñanza oral de la predicación divina, sino que suplicaban de todas maneras posibles a Marcos, quien se cree que escribió el Evangelio y era compañero de Pedro, que insistían para que por escrito les dejara un recuerdo de la enseñanza que habían recibido de palabra. Y no le dejaron tranquilo hasta que hubo terminado. Por ello vinieron a ser los responsables del texto llamado Evangelio según Marcos. Versículo 2. Se dice que también este apóstol, cuando por revelación del Espíritu tuvo conciencia de lo que había llevado a cabo, comprendió el ardor de ellos y estableció el texto para el uso de las iglesias. Clemente, en el libro 6 de su Hipotipoiseis, refiere este hecho, y el obispo de Hierápolis, llamado Papías, lo confirma con su testimonio. Pedro menciona a Marcos en la primera epístola, la cual dicen que fue escrita en Roma, y el mismo Pedro lo indica cuando la llama metafóricamente Babilonia, como sigue: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi hijo los saluda. Como Marcos fue el primero en predicar el conocimiento de Cristo a los egipcios. Capítulo 16, versículo 1. Este Marcos se dice que fue el primero en ir enviado a Egipto y en anunciar el evangelio que previamente había escrito y que establecía iglesias, siendo la primera la de Alejandría. Versículo 2. Es más, fue tal la multitud de hombres y mujeres que creyeron en aquel lugar, ya desde el mismo principio, y con un ejercicio tan enormemente filosófico, que Filón pensó que merecía la pena mencionar por escrito sus ocupaciones, sus reuniones, sus banquetes en común y toda su manera de vivir. Los hechos que Filón narra acerca de los ascetas en Egipto. Capítulos 17, versículo 1. Se dice que Filón fue a Roma en tiempos de Claudio para encontrarse con Pedro, que entonces se hallaba predicando a los habitantes de aquella ciudad. Y esto no es en absoluto improbable, pues la obra que mencioné antes, la que llevó a cabo posteriormente después de largo tiempo, claramente contiene las ordenanzas de la Iglesia que han sido observadas hasta nosotros. Capítulo 2. Y cuando relata con tanta exactitud la vida de nuestros ascetas, aparece manifiestamente que no solo conocía, sino que incluso admitía, reverenciándoles y honrándoles a los hombres apostólicos de aquel tiempo, hebreos, según parece, y que por esta razón seguían conservando la gran mayoría de las costumbres de los judíos. Versículo 3. Primeramente anuncia Filón decididamente en el libro titulado de la vida contemplativa o suplicantes, que no tiene intención de añadir a su relato nada fuera de la verdad ni de su propia invención. Dice que a aquellos varones se les llamaba terapeutas y a las mujeres que se hallaban con ellos terapeutisas. Además añade las siguientes razones de este apelativo: o bien porque a modo de médicos liberaban de la enfermedad del mal a las almas de los que aquellos acudían, sanándolos y cuidándolos, o bien debido a su limpio y puro servicio y culto a la divinidad. Versículo 4. Así pues,
No es preciso extenderse para decidir si este nombre lo estableció Filón mismo de acuerdo con el comportamiento de ellos o si ya desde un principio se les llamó así, puesto que aún no se había usado en todo lugar el nombre de cristiano. Versículo 5. De todos modos, el testimonio de cómo ellos en primer lugar se alejaban de las riquezas, asegurando que cuando se inician en este modo de pensar, hacen entrega de los bienes a sus parientes, entonces, exentos de toda inquietud por la vida y saliendo fuera de las murallas, viven en campos solitarios sin huertos, porque son conscientes del carácter inútil y perjudicial del trato con las personas de diferente opinión. Parece ser que los que entonces actuaban así se afanaban por imitar la vida de los profetas en su fe animosa y ardiente. Versículo 6. Pues también en los Hechos de los Apóstoles, que es un libro reconocido, se expone que todos los seguidores de los apóstoles, vendiendo sus bienes y sus posesiones, los distribuían entre todos a cada uno según su necesidad, de modo que no hubiera entre ellos ningún pobre. De este modo, según dicen los Hechos, porque todos poseían heredades o cosas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, para que se repartiera a cada uno según su necesidad. Versículo 7. Pero Filón, tras dar testimonio de obras semejantes a las mencionadas, añade lo que sigue textualmente. Así pues, este tipo de personas se encuentra en muchos puntos de la tierra, porque era preciso que tanto griegos como bárbaros tuvieran parte en el bien perfecto. No obstante, son muy numerosos en Egipto, en cada Nomos y principalmente en Alejandría. Versículo 8. Los más importantes en todo lugar eran enviados como colonia a una región en extremo favorable, como si fuera una tierra de terapeutas. Esta región se hallaba junto al lago Marella, que yace sobre una pequeña colina, y en gran manera apta gracias a la estabilidad y templanza del aire. Prosigue describiendo sus hogares y dice lo siguiente acerca de las iglesias de aquella región. Versículo 9. En cada casa hay una habitación sagrada, la cual se llama oratorio privado y monasterio, y allí a solas se llevan a cabo los misterios de la vida santa. En esta dependencia no introducen ni bebidas, ni alimentos, ni cosa alguna indispensable para el cuerpo, sino leyes, revelaciones anunciadas por los profetas, himnos y todo cuanto es útil para el crecimiento y la perfección del conocimiento y de la religión. Después de otros detalles dice, versículo 10, dedican todo el tiempo desde el alba hasta la puesta del sol a estos ejercicios. Reflexionan sobre las sagradas escrituras, estudian y explican la filosofía patria con alegorías, porque creen que la expresión oral es figura de la naturaleza encubierta, que es inteligible por medio de alegorías. Versículo 11. Tienen también en su poder los escritos de antiguos varones que establecieron la secta y dejaron numerosos documentos de sus enseñanzas en forma alegórica. Ellos los usan a modo de ejemplo y los imitan en su forma de pensar. Versículo 12. Con estas palabras parece describirlo el hombre que escuchó su exposición de la Sagrada Escritura, pero quizás los escritos de los antiguos, de los que dicen que disponían, fueran los evangelios, los escritos de los apóstoles y algunos comentarios de los profetas, como los que se encuentran en la epístola a los hebreos y en otras cartas de Pablo. Versículo 13. A continuación Filón relata cómo escribían nuevos salmos,
de tal manera que no se limitan a simple contemplación, sino que incluso componen canciones e himnos a Dios, usando todo tipo de metros y melodías, pero figurándolos forzosamente con números graves. Versículo 14. En esta obra se explican muchos más detalles acerca de este asunto, pero me ha parecido oportuno referir solo puntos concernientes a las características de la vida de la Iglesia. Versículo 15. Sin embargo, si alguien cree que la conducta que hemos expuesto no es apropiada a la vida según el Evangelio y que en cambio corresponde también a otros fuera de los ya mencionados, se persuadirá con las siguientes palabras de Filón, en las que, si es honrado, apreciará un testimonio innegable sobre este tema. Escribe como sigue. Versículo 16. En primer lugar, toman el dominio propio como fundamento del alma y las otras virtudes las sobreedifican. Ninguno tomaría bebida ni comida antes de la puesta del sol, porque creen que la reflexión es digna de la luz, pero en cambio las necesidades del cuerpo lo son de las tinieblas. Por ello reservan el día para aquel ejercicio y una breve fracción de la noche para éstas. Versículo 17. Algunos llegan al extremo de olvidar su alimentación durante 3 días. En estos las ansias de conocimiento se hallan mucho más establecidas, pero otros hasta tal punto se regocijan y se gozan en la comida intelectual, que les provee doctrina con gran riqueza y opulencia, que por las costumbres persisten doble tiempo y iras 6 días apenas gustan el alimento necesario. Creemos que esas palabras de Filón conciernen ciertamente e indudablemente a los nuestros. Versículo 18. Sin embargo, si alguien tras considerar todo esto todavía se obstinara en oponerse, sea él también liberado de su incredulidad, convenciéndose con pruebas más evidentes, las cuales no se encuentran en todas partes, sino únicamente en el culto cristiano según el Evangelio. Versículo 19. Así pues dice que también viven mujeres con aquellos hombres que ha mencionado, y que de ellas la mayoría llegan vírgenes a la edad avanzada, sin mantener su castidad por imposición, como ocurre con algunas sacerdotisas griegas, sino más bien por decisión voluntaria, por su celo y su anhelo de sabiduría, con la que se dedican a vivir despreocupadas de los placeres corporales y deseosas de conseguir hijos inmortales, no mortales, los cuales solo puede engendrar por sí misma el alma que ama a Dios. Versículo 20. Poco después presenta más claramente lo siguiente. No obstante, la exegesis de las Sagradas Escrituras y sus símbolos lo reciben con alegría, pues estos hombres creen que toda ley es como un ser vivo. Su cuerpo es la disposición específica, su alma el sentido invisible que se encuentra en las palabras. Este sentido lo empezó a considerar sobre todo esta secta viviendo y viendo como en un espejo de palabras la maravillosa belleza en los pensamientos. Versículo 21. ¿Para qué añadiremos sus reuniones en un mismo lugar? La ocupación que llevaban separados los hombres y las mujeres en un mismo lugar, y las prácticas que todavía nosotros realizamos por costumbre, principalmente las que llevamos a cabo en las fiestas de la Pasión del Salvador, ayuno, vigilias nocturnas y dedicación a la palabra de Dios. Versículo 22. Estas cosas no las ha conservado con gran exactitud el varón mencionado en sus propios escritos. Del mismo modo, él las ha conservado del mismo modo en que solo entre nosotros se ha ido observando hasta ahora.
refiere las noches enteras de la gran fiesta, las prácticas que se realizaban en ellas y los himnos que habitualmente leemos, y cómo él mismo, al mismo tiempo que uno solo va salmodiando con ritmo y en orden, los restantes escuchan los himnos guardando silencio y le acompañaban en el verso final. También cuenta cómo en los días específicos se acuestan en camas de paja y no gustan vino en modo alguno. Así lo escribe textualmente. Ni tampoco carne, sino que el agua constituye su única bebida y sal e hisopo como condimento del pan. Versículo 23. A todo ello añade el modo de la precedencia de los que sostienen los cargos eclesiásticos, el ministerio de las presidencias del episcopado, las cuales son las más elevadas de todas. Ahora bien, quien ansíe tener un conocimiento exacto de todo esto, lo hallará en el mencionado relato del autor aludido. Versículo 24. El hecho de que Filón escribiera estas cosas habiendo de antemano recibido a los primeros heraldos de la enseñanza del Evangelio y de las costumbres transmitidas desde el comienzo por los apóstoles es evidente para todos.